الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وصحبه المنتجبين. Continuamos con el programa de preguntas y respuestas con la pregunta número 9 de una hermana de Argentina. Vamos a escuchar primero la pregunta. Salam aleikum, Sheikh Komi. Wa alaikum salam. Mi nombre es Marta, desde Argentina. Quería hacerle unas preguntas. Hago la primera. Una persona que es gay, lesbiana, transexual, ¿puede ser musulmán? ¿Puede estudiar Islam? He consultado a varios hermanos y no he tenido respuesta. Hago otra pregunta. Una mujer que es mamá soltera, ¿puede ser musulmán? ¿Puede estudiar Islam? Esta pregunta es personal, ya que yo soy mamá soltera y quería saber si es posible o no. Muchísimas gracias a Sheikh, que Alá le dé muchas bendiciones y sabiduría. Gracias. Bueno, muchas gracias, hermana de Argentina, y muy buenas preguntas. Primera pregunta es, ¿acaso las personas que tienen un vicio moral, ética, como en caso, por ejemplo, que una persona está contagiosa con la práctica inmoral que es la práctica homosexual, ¿esa persona puede estudiar el Islam o no? Esa primera pregunta lo vamos a responder en dos partes. Primera parte, nosotros en conocer la verdad no tenemos límites. Si consideramos que el Islam es la verdad, todo el mundo tiene derecho de conocer la verdad. Una persona que tiene un vicio en su práctica, en su forma de ser, tiene el derecho de conocer el Islam con mucho gusto. Bienvenido. Todo el mundo puede conocer el Islam. Adelante, vaya a estudiar. Y ahora que ha conocido el Islam, ¿puede abrazar el Islam? Por supuesto. Puede abrazar el Islam con dos frases. Ashhadu an la ilaha illallah. Doy testimonio que no hay divinidad más que Dios. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Doy testimonio que Muhammad es el mensajero de Dios. Primero doy testimonio que no hay divinidad más que Dios. Doy testimonio que Muhammad es su mensajero, es mensajero de Dios, mensajero de Allah, tabaraka wa ta'ala. Muy bien. Entonces, conocer el Islam para toda la humanidad, bienvenidos. Y después aceptar el Islam con mucho gusto. Pero la pregunta es, ¿qué significa el Islam? Solamente decir una palabra no es el Islam. Entra en el Islam, pero el Islam que le salva a una persona es una doctrina, una cosmovisión, que en esa cosmovisión Dios es el creador, hay normas que practicar y así va a salvar. La fe consiste en la práctica. Quiere decir, cuando una persona empieza a poner en práctica el Islam, ya la fe empieza a crecer en su corazón. En cuando se aleja de la práctica cometiendo los pecados, pervertiéndose, cayendo en los vicios, poco a poco perderá la fe. Quiere decir, la incredulidad se crecerá, regando la incredulidad con agua de pecado, con la suciedad del pecado. Ese árbol de la incredulidad crecerá, la hipocresía llegará al corazón de la persona. Entonces una persona en la boca puede decir las palabras de Shahadatain, entra en el Islam, pero mientras tanto no practica el Islam, es un hipócrita. Y sabes que lo peor es ser hipócrita, porque los hipócritas y los incrédulos justo estarán en el infierno. La fe es tener la sinceridad con Dios. Dios, si yo entro en la fe, quiero practicar la fe,
para tener la fe en corazón, necesito practicar las normas de Dios. Entonces, para entrar en el Islam, puede cada persona conocer la verdad y reconocerlo en los hechos le dará la fe. El fruto de la práctica es la fe. Abandonar la fe y empezar cayendo en el pecado se alejará de la fe y llegará a un punto que burlará de los creyentes. Entonces será inútil. Una vez dice, yo quiero ser musulmán, pero un Islam que te salve o burlando de la fe. Si una persona no practica, entonces es burlando de la fe. Es como, y la hipocresía no salva. Es peor, aún es peor. Porque los hipócritas ya son los más cobardes. Porque un incrédulo, bueno, lo mínimo en su incredulidad es sincera. Dice, yo soy incrédulo, no quiero y punto. Pero un hipócrita pretende ser creyente, pero en la práctica contradice a su fe. Eso es peor. Porque está burlando de sí mismo y burlando de Dios. Entonces la maldición que recibe un hipócrita es mucho más. Bueno, entonces estoy en primer caso de cómo responder. Sí, cada persona puede conocer el Islam, esa persona, quien sea, no importa. Satanás ha pasado con los profetas, ha conocido todas las religiones. Satanás sabe mucho. Pero la pregunta es, ¿esto que Satanás sabe mucho le va a salvar? No. Porque solamente conocer la verdad no nos salva. Reconocer la verdad en la práctica nos va a salvar. Sí, todo el mundo, aunque sean, podemos decir, tengan hábitos, tengan vicios, pueden conocer el Islam. Pero el problema es en reconocer el Islam. Reconocer el camino de Dios. ¿Cómo se puede reconocer el camino de Dios? Cuando una persona lleva su corazón sinceramente a Dios. Dios, voy a ser un siervo obediente. Dios, yo quiero convertirme en un siervo obediente tuyo. ¿Qué me has ordenado? Te obedeceré. Eso sí es el camino de Dios. Así, un siervo de Dios conocerá las normas de Dios, obedeciendo las normas, recibirá más bendiciones y eso fortalece su fe y poco a poco se acercará más a Dios. Eso es el camino. Entonces todo el mundo lo puede hacer con mucho gusto. Pero vamos a ver, hay vicios que son obstáculos en el camino de acercar a Dios. Si yo busco la bendición de Dios, quiero entrar en la bendición de Dios, hay obstáculos que no lo permiten. Es como tú tienes un celular, tiene una cargadora, pero el cargadora lo vas a conectar con la electricidad, pero ya no hay electricidad en los cables. Quiere decir, del control de entrada de la casa han apagado la electricidad. Todo lo que vas a enchufar no sale electricidad. Quiere decir, este celular, listo. Cargadora, listo. Pero no hay electricidad, no recibirás. Quiere decir, hay un obstáculo que impide la llegada de la bendición. La llegada de, por ejemplo, la luz, la electricidad. En caso de la fe, hay prácticas que se consideran como obstáculos. Incluso traerán la maldición. Una de estas cosas es la práctica homosexual. Mientras tanto, una persona sigue practicando este vicio, recibirá la maldición. Mientras tanto, tiene este obstáculo, no puede gozar de la bendición. Vamos a ver esa narración. Una narración correcta. Como esa narración tenemos cientos narraciones en los libros sunita y shita. En todas las fuentes están. Esto es de Muhammad ibn Ya'qub al-Kulayni, an Ali ibn Ibrahim. Es la cadena de narración que todos son hombres muy verídicos, correctos, que narraron esa narración. De Ibn Abi Umair, an Abi Bakr al-Hadrami, an Abi Abdullah, Imam Sadiq alayhi salam, Imam Sadiq dijo el mensajero de Dios, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Una cadena correcta de los narradores llega al Imam Sadiq alayhi salam y narra del profeta del Islam. Entonces esa narración es muy importante. ¿Qué dice? Qala Rasulullah, dijo el mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, Man jama'a ghulaman, la persona que tiene la práctica homosexual con un joven.
en cuando ya tiene esa práctica. Ja'a yawmal qiyamati junuba. Esa persona en el día del juicio final viene impuro. Una persona que llega ante Dios impura, como junub, en estado de janabat, de impureza. La yunaqihi ma'ad dunya. Aguas del mundo material no pueden purificar a esa persona después de esa práctica. Si no se arrepienta de esa práctica, sigue siendo orgulloso de esa práctica tan fea, entonces en el día del juicio final llegará impura ante Dios, ante los ángeles, ante los santos. Ningún agua no puede purificar a esa persona. Solamente agua de arrepentimiento puede purificar a esa persona. Que si se arrepienta y no vuelva más al pecado. Esto no más, mucho más, espere. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. La ira de Dios está esperando a esa persona. La ira de Dios en el día del juicio final. وَلَعَنَهُ. Dios maldice a esa persona. وَلَعَنَهُ. Está lejos de misericordia de Dios esta persona. Dios le sigue maldiciendo en el día del juicio final. وَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمْ. Dios para esa persona que tiene este vicio de práctica gay, no sé, Dios le ha preparado el infierno. وَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمْ. Dios le ha preparado el infierno. وَسَوْءَتْ مَصِيرَهُ. Un mal lugar. Al final de esas personas que siguen orgullosos del pecado, de perversión, es la ira de Dios y la maldición. Y un mal lugar. La eternidad del fuego. La eternidad de la tortura. La eternidad del castigo celestial. Está en la Biblia, está en el Sagrado Corán. ثم قال. Entonces continuó el mensajero de Dios, dijo: إِنَّ الذَّكَرَ يَرْكَبُ الذَّكَرَ. El varón que sube al varón. فَيَهْتَزُّ الْعَرْشِ لِذَلِكَ. El trono de Dios empieza a temblar por esa maldad que llega de la tierra. Tanta maldad de este hecho llega al cielo que el trono de Dios empieza a temblar. Tanta maldición tiene ese hecho. Entonces, mientras tanto, esa persona sigue siendo adicto de ese pecado, de ese vicio, tiene un obstáculo que no le permite recibir la bendición de Dios. Si abraza el Islam, va a ser un hipócrita. Porque en la práctica está contradiciendo su fe. Si Dios maldice a una persona, si yo sería musulmán, entonces Dios maldice la ira de Dios, el infierno. Si yo creyería en eso, no lo practicaría nunca. Eso es. Si una persona en la práctica dice al contrario, hace al contrario, lo que practica es al contrario de su fe, es un hipócrita. Entonces esa fe no salva. Eso no es solamente en el Islam. En todas las religiones eso es prohibido. Usted ve la Biblia en Taurat, en Tanaj, en el Antiguo Testamento, Levítico 18:22. Yo voy a leer de la Biblia. Levítico es el tercer libro del Antiguo Testamento, que considera uno de los 5 libros que son Taurá. Levítico, capítulo 18, versículo 22. Hay que memorizar esto. No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es abominación. Es la maldición. Es asqueroso. Esto es lo que dice la Biblia. Es un hecho asqueroso. La Biblia lo considera maldición a este hecho. Y sigue hablando del castigo. El título que le pusieron en la Biblia dice penas por actos de inmoralidad. Incluso eso practicaba durante la historia en el judaísmo. En Levítico, capítulo 20, versículo 13, dice: si alguno se acuesta con varón, como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación, ciertamente han de morir. Ciertamente han de morir, su culpa de sangre sea sobre ellos.
Punto. Entonces, la Biblia condena a esas personas a la muerte. Incluso durante la historia en el judaísmo se practicaba y ese castigo, que decía, a las personas que cometían ese pecado, le aplicaban el castigo y lo mataban. Incluso en el Nuevo Testamento, en palabras de Pablo, para los cristianos es importante, para nosotros los musulmanes no queremos. Pero bueno, mira qué dice Pablo. En Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 26, ¿qué dice? ¿Por qué cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos? Amén. Versículo 26. Por esa razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. 27. Y de la misma manera también los hombres abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Pablo lo llama hechos vergonzosos. Hombres con hombres, y recibieron en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. En otra carta, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, Pablo dice: ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Es como Pablo está hablando hoy para los cristianos. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, Pablo le dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, tal como hemos explicado en el Islam, si una persona dice, yo quiero seguir gay, homosexual, esta práctica, abominación, no puede salvarse ni en el cristianismo, que el fundador del cristianismo es el Pablo. Pablo, el fariseo, que fue fundador. En otra carta, Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Como Pablo llama. En el libro de Judas, capítulo 1, versículo 7, advertencia de la historia para los impios. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisión eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvencinas a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angelicales. En el Sagrado Corán, cuando habla de esa historia, por ejemplo en Surat al-A'raf, que es capítulo 7, de Aleya 80 a 84, usted va a ver cómo el Sagrado Corán habla de esa perversión. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. Cuando profeta Lot, hablando a su pueblo, dijo: ¿cómo atrevieron a hacer esto que ningún otro pueblo no se atrevió así, cometiendo ese gran pecado? Es tan grande, tan grave. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. Vosotros son tan abominables
que acercan a los hombres en lugar de acercar a las mujeres. Con la lujuria están juntando con los hombres. Por supuesto, vosotros sois hombres pervertidos. Y Mosref es un título que el Sagrado Corán da a las personas muy perdidas con la maldición. Entonces, es un pecado en el Sagrado Corán y también podemos decir que la misma abominación que la Biblia habla, el Sagrado Corán también titula como Mosref, abominables, que perdidos. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Eso no tenía respuesta, como hoy en día no tienen respuesta. A mí me gusta y punto. Así lo respondían al profeta Lot. Entonces decían, expulsen a él y a los suyos, porque ellos son la gente que consideran puros o quieren vivir con castidad. Maldito sea quien quiera vivir con castidad. Si nosotros hemos caído en la abominación, queremos abominar a todo el mundo. Bueno, entonces el Sagrado Corán habla de cómo Dios hizo llegar una aniquilación, una lluvia de la sangre infernal y mató a ellos y la tierra tragó a ellos. Los mató. ¿Y quién sigue cometiendo ese gran pecado? Cuando muera, la tierra le tragará y sufrirá y a profundidad del infierno. Eso la primera parte de la pregunta. Vamos a ver siguiente parte de la pregunta que hemos escuchado de la hermana. Dice, ¿una mujer que es madre soltera puede abrazar el Islam? Bueno, mira hermanos, ser madre soltera no es culpa. Una persona antes de ser musulmana no sabía y entonces, bueno, le pasó esto por tema de juventud. Ahora, no es que es una persona que comete actos inmorales, no. Por ejemplo, tal vez tenía un noviazgo y el novio le ha abandonado, o tal vez tenía un marido y el marido le ha abandonado. Eso no hay problema, eso no es como ser gay, por favor. Una madre soltera puede ser una persona muy casta, muy respetuosa, una madre que ha dolido bastante. Estas personas generalmente son muy cerca a Dios, tienen corazón dolido. Son personas que están luchando por felicidad, por la fe de sus hijos. Entonces yo diría, estas personas son muy diferentes a la primera pregunta. Son personas muy respetables. Y muchas madres solteras abrazan el Islam. Eso es el camino, porque una persona que sufre con la paciencia, sirviendo al prójimo, en este caso una madre soltera está haciendo todo para la felicidad de sus hijos. Es una realidad muy amarga. Cómo los hombres abandonan a las mujeres con los hijos. Y cada vez que yo veo, eso me duele el corazón. Profundidad de mi corazón lo toca. Entonces, una madre soltera, por supuesto que puede ser musulmana. Incluso es más cerca al Islam. Incluso porque está luchando para la felicidad de sus hijos, recibirá más bendición. Por supuesto, la condición es la castidad. Si quieres tener un varón, que te cases. Dentro del matrimonio tenga lo que buscas. Eso no hay problema. Y una madre soltera estudia el Islam, entra en el Islam con mucho gusto y siempre bienvenida. Aquí no hay problema. Y muchas gracias a la hermana que nos hizo esta pregunta. Esperamos sus comentarios con mucho gusto. Que Dios le bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.